Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de la comisión del día de hoy. Tenemos dos puntos del día. En el primer punto del orden del día tenemos un mensaje del Poder Ejecutivo que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay. Hoy tenemos seis, ¿verdad? Tres estamos presentes, está el senador Maidana, el senador Patrick Kemper y Díaz Verón. ¿Están Sí, escuchando? presidente. Ahí está, Díaz Verón, te escuché. ¿Y Patrick? Bueno. Señora directora. Sí, presidente, el primer punto, tal cual manifestó el mensaje 141 al Poder Ejecutivo, por el cual remite el proyecto de ley que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay. Presidente, a modo de contextualizar un poquito. Sí. Le damos la bienvenida al Contralor, que viene para justamente este tema del primer punto del orden del día, y sus acompañantes, que van a estar aclarándonos o dándonos su punto de vista referente a este proyecto. Muchas gracias por la presencia. Sí, presidente. Este proyecto ya había sido dictaminado por la Comisión de Legislación Dictaminamos a favor. En reunión ordinaria de la semana pasada. La Comisión había recomendado la aprobación sin modificaciones del presente proyecto. Luego el proyecto estudiado también en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en el Pleno, que ahí surgieron algunas consultas o ciertas objeciones sin modificaciones del proyecto, presidente, en lo que respecta a la posibilidad de que la Contraloría pueda emitir dictámenes vinculantes y respecto a la modalidad de denuncias anónimas. Sobre esos dos puntos, desde la Comisión de Constitucionales se solicitó parecer y dictamen a tres constitucionalistas, al doctor Emilio Camacho, al doctor Marcos Pon Gallardo y al doctor Sergio Godoy Codas. Presidente, hemos recibido hasta el momento dos de los dictámenes. El del doctor Pon y el doctor Camacho. En el tema del... Solamente vamos a considerar los puntos que fueron... Senador. Gracias, presidente, dándole la bienvenida al Contralor y a su equipo. Recordar un poco cuál fue mi postura en la sesión anterior de la comisión, en el sentido que a mí me parecía muy importante la ley, porque se le saca, digamos, del ámbito del Ejecutivo para pasar a un ámbito natural de control, para poder acompañar todo lo que la lucha contra la corrupción y demás, porque de alguna manera que la Secretaría Nacional Anticorrupción esté en la cabeza del Ejecutivo podría significar un conflicto de intereses, o que sea juez y parte a la hora de auditar correctamente, o que se audite solamente una parte entonces a mí esa parte me parecía bien. Las objeciones que habíamos hecho, en primer lugar, era la premura. Pues tenemos que recordar que recién entró la semana pasada, y la semana pasada ya quería que se apruebe, que tenga ley de sanción. Incluso nosotros desconocíamos que la Contraloría había firmado el proyecto. Aquí le tuvimos a nuestro asesor, que realmente le habíamos observado esa situación, y recién allí nos enteramos de que era un proyecto conjunto que ya tenía, digamos, el parecer de la Contraloría, porque lo normal es que lleguen los proyectos, nosotros les consultemos, cuando se chata algo en la Contraloría, ¿qué piensan ustedes? Después nos enteramos de que no. Entonces lo único que faltaba, nosotros no lo tuvimos con el senador Iramay votó en contra de la votación del lunes, para esperar el parecer del constitucional, donde yo también me integro. Entonces lo que hablamos con el colega era que íbamos a pedir el parecer constitucional considerando los alcances de las funciones que tiene la Contraloría de la República. No hemos encontrado, conforme a lo que han dicho los constitucionalistas, ninguna prohibición directa
con las imposiciones constitucionales. Por lo tanto, lo único que nosotros, o al menos de mi parte, solicito, siguiendo el parecer de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y que entiendo ya se ha conversado incluso con la Contraloría, que ha aceptado, digamos, esos cambios propuestos, yo me acoplo a apoyar en esa condición. Pero quería simplemente recordar eso para el invitado, presidente. Ok. Gracias, senador. Perdón. Yo, claro que yo rechacé porque en 12 horas no podía analizar una ley. Me presentaron. Mura fue que usted rechazó. ¿Cómo van a presentar? Claro, sí, no puedo, ¿Qué está? no puedo aceptar nada, ¿verdad? Entonces, estuve investigando un poco y quería escuchar cuando las aclaraciones que ustedes tenían respecto a las dudas que habían surgido. Así que más o menos ya, yo estuve preguntando sobre una cosa. Bueno, señor Contralor, le trasladamos la palabra, le damos la palabra para que nos... Sí. Muchísimas gracias, senador. Sí, muchísimas gracias a los senadores, al autor, también a los senadores que nos están siguiendo. Es un honor, muy honor estar acá. Siempre digo, le estaba comentando recientemente, la Contraloría es un órgano parlamentario, así que nosotros no debemos directamente al Congreso Nacional. Así es que es siempre un verdadero compromiso, un placer estar aquí para poder dar todas las explicaciones que sean necesarias. Esta es una copia que quisiera darles, presidente, y a los senadores presentes. Les dejo a los senadores para que se les pueda entregar después de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción que lleva adelante el Poder Ejecutivo conjuntamente con los otros poderes del Estado y los organismos extrapoder. Esto surgió hace más o menos un año y la idea fue que cada poder del Estado y el Ministerio Público y la Contraloría den iniciativas de qué es lo que se puede hacer para generar una suerte de estrategia nacional. Una de ellas es esta ley. Pero ¿por qué surge? Que yo puedo responder al problema de la premura. Quien tenía que ser la que lidere la política de integridad, transparencia y prevención de la corrupción es la Secretaría. Y como esta ley tiene un capítulo de manejo de denuncia, consideramos, por suerte el presidente aceptó nuestra sugerencia, que no es ideal que un organismo dependiente del poder administrador del dinero sea quien tenga que recepcionar esta denuncia y diligenciarla. Y por eso, porque tomó la decisión de que la Secretaría de Corrupción sea absorbida por la Contraloría General de la República. ¿Por qué respondo a la premura? No tiene ministro la Secretaría y tiene un presupuesto que se ejecuta. Por eso es que hay un poco de... Hay funcionarios que están cobrando y no tienen una cabeza hoy en día al frente de esa institución. Eso lo va a responder una premura. Tampoco justifica que nos vengamos nosotros a la aplicación. Simplemente ese más o menos la justificación de la premura. Esta ley, que ustedes ya la conocen bien, tiene por propósito tratar de enfocar la lucha contra la corrupción de una visión de prevención y no solamente de represión, que es el trabajo que hace la Contraloría y por supuesto el Ministerio Público del Poder Judicial. Esta ley no la inventamos nosotros. Esta ley tiene ya más de 10 años de tratativas para darle a la Secretaría de Corrupción. Fue elaborado por organismos multilaterales, con apoyo de organismos multilaterales, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil para la Secretaría de Corrupción. Esto, si le preguntan a los anteriores ministros de la Secretaría de Corrupción, todos le van a decir, siempre nosotros hicimos que esto sea una realidad. Y era muy difícil que, digamos que el Congreso tome como una prioridad esto, porque era un tema muy sensible, que va a tener un impacto enorme a corto, mediano y largo plazo en materia de integridad y transparencia. Como estábamos hablando antes de la reunión, senador, no existe criterio unificado en materia de transparencia para Paraguay. Cada poder del Estado tiene un criterio propio y no tienen los mismos estándares. El Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los organismos de la poder. Cada uno es como que lucha por su cuenta, ¿verdad? Con los criterios propios. La creación de este consejo justamente trata
se basa en el principio constitucional de coordinación, como en la Constitución dice independencia, coordinación y recíproco control. Hay un principio constitucional que es que el Estado coordine. Entonces, en virtud de ese principio que se crea este consejo, que va a tener nada más que ahí se van a tener que aprobar cuáles van a ser los criterios en materia de integridad y transparencia. En ese lugar van a decir, bueno, cuáles van a ser los estándares para la República de Paraguay y que se ponga de acuerdo al Consejo que luego se pueda impactar eso al servicio público en general. El punto en cuanto a que si es o no vinculante el dictamen de la Contraloría. Realmente lo que la normativa refiere, no se refiere al informe de la Contraloría, se refiere a la reglamentación que haga la Contraloría en cuanto a la implementación de las estrategias de integridad pública. Porque creo que hay una confusión, porque uno piensa, no, ahora, por ejemplo, la Contraloría emitió un dictamen de la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Que luego la Fiscalía dijo que no era suficiente. Entonces, dicen, ahora con esto, el dictamen de la Contraloría, en una auditoría, ya la Fiscalía no va a poder rechazar. Eso no es lo que dice la ley. La ley realmente lo que dice es que la reglamentación en cuanto a la política de integridad, la reglamentación va a ser el cumplimiento obligatorio. Pero se podría testar eso porque no cambia nada. Porque la Contraloría hoy en su ley orgánica dice que es de cumplimiento obligatorio lo que pone la Contraloría. Hoy dice eso la ley de la Contraloría. Pero no es porque no se puede obligarle a nadie, no tiene sanción el incumplimiento. Como no hay una sanción ante el incumplimiento, ¿es obligatorio o no es obligatorio? O sea, si la ley sigue diciendo que sí, pero si yo no te puedo castigar cuando incumplís una recomendación de la Contraloría, déjalo a la bandera. Es así mismo, y esto es exactamente lo mismo. El hecho de que diga que es vinculante no lo hace obligatorio, porque no hay ningún castigo si no se cumple. Es más bien para darle más fuerza a la reglamentación. Pero si se testa, como le está diciendo recién el equipo técnico, que obviamente quieren que argumentemos para que no se teste, le digo, va a depender mucho de la solidez de la denuncia de la Contraloría. Si la denuncia tiene solidez, el denunciado o la Fiscalía va a dar trámite y si no va a dar trámite. Así es que eso, creo que en mi caso particular, si es un problema que va a detener la aprobación de la ley, que se teste esa palabra. Y por último, la sugerencia de la comisión está, la CGR podrá emitir resoluciones que serán vinculantes. Esta frase Sí, la vinculante. Ya está acá. Vinculante o toda la... no, solamente porque tiene que salir una reglamentación de esto claramente. Que establezcan los... Sí, claro, entonces, la resolución. Sí, claro. Ahora, en cuanto a la denuncia, el último punto que tengo acá de consulta. 14. El artículo 14. Esto es algo motivo de reflexión por parte de los representantes del Poder Ejecutivo antes de la firma de esta iniciativa legislativa. Porque claramente a todos nosotros, funcionarios públicos, nos afecta que venga alguien a denunciarnos y nunca se sepa quién es. ¿Qué pasa si la denuncia es infundada, si es falsa? ¿Qué pasa si es falsa? Se le da un trámite, se reenvía al Ministerio Público, sale en los medios de comunicación y luego se prueba que es falsa. ¿Qué pasa con el derecho del funcionario público a querellarle a ese denunciante falso? Si nunca vamos a tener los datos. Ese es el reclamo y amerita una reflexión categóricamente. Y fue motivo de discusión en el seno de la estrategia nacional este punto, porque muchos asesores del presidente le habían sugerido que saque hay tres opciones de denuncia. Las denuncias nominales, hay un tipo de denuncia que es con protección de datos, que es, nadie sabe, o sea, nadie va a saber quién es el denunciante nunca, nosotros le vamos a proteger. Pero si un fiscal te pide, por orden judicial, quiero saber quién es, yo le tengo que dar. Y después está la denuncia anónima, que ni con orden judicial no se puede saber. O sea, ni nosotros podemos saber. O sea, es una modalidad de denuncia. De hecho, la Contraloría en su portal de denuncia hoy tiene ya el módulo de denuncia anónima,
que si se saca de esto, nosotros tendríamos que evaluar cómo hacemos con lo que ya tenemos, porque hoy ya existen las elecciones. ¿Por qué pesó más el criterio de mantener? Que yo creo que con mucha sabiduría el presidente de la República mantuvo. Porque en la experiencia a nivel mundial, hechos de corrupción pública, es siempre un funcionario de adentro el que denuncia el hecho de corrupción. Es siempre un funcionario de adentro, normalmente que trabaja con la persona denunciada. Y esa persona, si no tiene esta protección de que nunca se sepa su nombre, difícilmente vaya a la denuncia. Entonces ahí está la discusión. ¿Qué pesa más? Diría yo, el derecho que tenemos todos nosotros los funcionarios públicos de que no nos denuncien falsamente, o tratar de obtener el objetivo que es que se denuncie el hecho de corrupción. Pero obviamente nosotros, y yo leí el informe rápidamente de Marcos Con, lo que sostiene el doctor Con es que esta ley es para cumplir con los compromisos internacionales que tiene Paraguay. Esta ley es importante para mantener los convenios que tenemos en materia de lucha contra la corrupción. Lo que dice el doctor Con es que con la protección de datos ya se está cumpliendo con las convenciones internacionales. Y yo no voy a discutir sus criterios, yo creo que tienen razón. O sea, con eso ya se cumple. No es que estamos violando en las convenciones internacionales. Solo que yo debo decir la verdad. Tener el formato de denuncia anónima es una suerte de aliciente para denunciarte. O sea, estratégicamente es algo que se debe debatir. Nosotros en el con esto termino, obviamente, no estamos en condiciones de cuestionar los cambios que haga el Congreso, y ni lo vamos a hacer. Lo que se resuelva acá es lo que se va a aprobar. Esto, por último, lo malo de la denuncia anónima, quiero repetirme nuevamente. Esto fue siempre un motivo de debate, antes de la firma de la ley. Justamente para las personas que estaban diciendo que esto se tenía que eliminar, nosotros habíamos hecho, en todo caso, el Congreso, no ya que se cumple la iniciativa, que por lo menos forme parte del debate, parte de la eliminación. Muchas gracias. Gracias, señor Corredor. Senador Macayán. Gracias, presidente. Sí, en relación a ese punto, justamente, siguiendo lo que dice el Contralor, pues la otra observación que hizo uno de nuestros asesores, que como bien dijo el Contralor, para el doctor Marcos Cono corresponde, ¿verdad? Yo personalmente estoy a favor de las denuncias anónimas. ¿Por qué? Por lo que explicó el Contralor y lo que es la filosofía de la transparencia, donde muchas veces el funcionario de adentro es el que conoce y denuncia. Ahora, echa la ley, echa las trampas. Y así como hay una parte buena de la denuncia, existe una parte tenebrosa que puede ser utilizado o mal utilizado para garrote político, que es la parte que a nosotros nos preocupa en esto, pero que debería de ser parte de una protección integral, porque como digo, Gonzalo, viene una denuncia anónima, se inicia un proceso, sale en los medios de prensa, Petengil está muerto, Condenado. condenado públicamente, ya, ya. O algún colega disparatero como el de la otra vez dice que fulano le violó a Sutana. Cualquier tilingo puede agarrar y decir, no, pues le violó y así. O sea, es demasiado delicado el tema como para que dejemos dentro de una ley que nos trata específicamente de eso. Yo personalmente, siguiendo el criterio del doctor Con y la preocupación generalizada, no solamente nuestra, he conversado con colegas, posteriormente probablemente van a hablar otros colegas de la bancada oficialista que también comparten esa preocupación, porque hoy está Camilo Enrique, que yo le conozco. Conozco su integridad, le conozco hace 20 años, su carrera judicial, etc. ¿Qué pasa si mañana viene
Drácula, o viene, qué sé yo, Freddy Krueger, o no sé, alguien quiere, o un presidente de alguna comisión, ¿verdad? Que quiere garrotearle a gente. ¿Qué pasa si pasa? Está totalmente en la defensa de la voluntad o el arbitrio. Entonces yo voy por la eliminación, presidente, de esa ley conforme se ha observado con la Comisión de Asuntos Constitucionales, en lo que hemos hablado, y posteriormente no estaría ajeno a trabajar incluso con la Contraloría en un sistema de denuncias anónimas, o por lo menos con protección de datos que sea más, ¿verdad? Y que sirva ya en forma general. Porque si hay consecuencias graves, no puede ser que uno pueda tirar una piedra y poner la mano. No puede ser. No existe libertad sin responsabilidad. Imagínense ustedes si nosotros vamos a darle señal electromagnética a una radio para que diga todo lo que quiera de cualquiera sin que haya un responsable de esa radio. Ahí van a decir todo el día, fulano bandido, mengana bandida, sultano, tal y tal cosa, o a quién se le va a dar un periódico sin una autorización. Necesita censura previa. Previa, no, pero no existe la libertad sin la responsabilidad. El que dice, el que acusa, hable lo que está diciendo, es lo que está acusando. Por lo contrario, uno puede inventar una denuncia, no se sabe ni de quién, porque va a ser anónima. Se arma todo el tema, le queman, de por vida alguien se utiliza, eso no. Pues, entonces, esta es una ley, y la ley tiene como característica permanecer en el tiempo. Nosotros tenemos algunas leyes que están vigentes hace más de 100 años, ¿no? Entonces, en 100 años, ¿cuántos contralores pueden pasar? Por eso es importante que nosotros veamos en este momento, yo particularmente estoy para testar en un momento dado, para sentarnos a trabajar en la ley de denuncia sin ningún problema, con protección de datos. Muchas gracias, senador. Senador Iramán. Sí, yo creo que el tema acá pasa porque Si alguien pide la palabra, nosotros estamos muy bien en el ranking de corrupción. Casi somos los primeros, ¿verdad? Entonces, por esa vía, el mantener una denuncia anónima es favorable, es conveniente. De una manera un poco siempre con criterio un poco médico, ético y bioético, ¿verdad? Que se hace en una pericia. En una pericia se ve la verosimilitud de una denuncia. Después se va a la evidencia. Lo que yo preguntaría en todo caso al equipo es, ¿estamos en condiciones de la Contraloría de delimitar bien esos dos campos? Una denuncia que sea verosímil y que después nosotros podamos comprobar con evidencia. ¿Estamos en condiciones de hacer eso? Sí, por supuesto. Lo único que, de hecho, nosotros tenemos un portal de denuncia con todas estas modalidades. Ya hoy, porque no hay una ley. ¿Cómo le está que el reglamento. Súper bien. Ahora, esta ley es una moneda que tiene dos de peso. Una es contraria, digamos, que al contrario. ¿Por qué? Porque nos da plazo a nosotros a tener que resolver todas las denuncias. Sin embargo, hoy, si yo quiero archivo la denuncia, lo archivo, digo, este tiene fundamento, este no, es absolutamente discrecional. Sin embargo, con esta ley, como dice el senador Nakayama, yo estoy hoy, mañana puede estar otro, y yo conozco, porque tuve muchos contralores en el pasado, otros contralores en particular, que se cajoneaban todas las denuncias. Y no hay nadie que pueda hacer nada al respecto. Ni el denunciante puede decir dónde está mi denuncia. Porque esta ley nos ponemos la soga al cuello, diría yo, porque tenemos que resolver todas las denuncias. Ahora, en cuanto al anonimato, tengo que reiterar, nosotros tenemos que proponer todo lo que sea, como Contraloría, por suerte la presidencia entendió lo mismo, el mundo ideal para reducir los márgenes de corrupción. Y en ese mundo ideal,
hay un capítulo que dice, se le llama el funcionario infiel en el mundo. Funcionario infiel. Es el funcionario que quiere ser infiel a su jefe, que le denuncia. Ese, si se va a saber su nombre, no va a denunciar. Entonces, se le ayuda al funcionario. Ahora, claramente, yo le puedo asegurar, por la experiencia que tengo hasta hoy, el 90% de las denuncias son infundadas. O sea, la mayoría de las denuncias que entran todos los días, tenemos miles de denuncias. Y el anonimato hace que se denuncie cualquier cosa y haya mentira y a nosotros nos perjudica. Yo tuve una denuncia que se le presentó al senador Lecayán, una denuncia falsa que decía que había 400 auditorías de mi gestión. Yo hice un sumario, teníamos 0 auditorías pendientes, le informé al senador Lecayán por escrito, le tuvimos que sumariar a los funcionarios que hicieron esta denuncia falsa. Y al final el principal responsable renunció antes que concluya el sumario. ¿Por qué? Porque mintió sobre datos que son oficiales. Porque las auditorías están en línea. Todo el mundo puede ver en qué proceso. Entonces, hay denunciantes mentirosos, categóricamente. Por eso es que son cuestiones que son reales, que hay que analizar, que debe primar en el caso. No tenemos nada. Adelante otro. Vi que la Contraloría de Perú, que es la encargada un poco de todo el tema de la corrupción, tienen un observatorio nacional creo que de auditoría, ¿no? Sí. Una plataforma especial donde justamente responden con una evidencia de todas las, el resultado que están teniendo las investigaciones dentro de la Contraloría. Hace prever, Nosotros tenemos eso. Hoy ya tenemos. Sí, está funcionando. nosotros tenemos, sí. Quiero comentarle lo de la Contraloría de Perú. La Contraloría de Perú tiene un sistema de control que se llama control concurrente, que nosotros ahora le copiamos para meter en la política hambre cero. Dentro del marco del control concurrente, ellos perciben, acá el presidente lo conoce muy bien, el 1% de todos los contratos de licitación pública de Perú tiene un presupuesto de 350 millones de dólares. La Contraloría de Perú. O sea, obviamente es un superpoder en Perú, la Contraloría, porque tiene un presupuesto de 350 millones de dólares. Pero ha metido el presidente preso. Pero con un presupuesto de 350 millones de dólares, eso no tiene ni el Ministerio Público para hoy. A la universidad se suicida. Es una entidad que tiene un presupuesto gigante. Ellos pueden contratar peritos, pueden ¿Qué tal? contratar... Y un presupuesto de 15 millones de dólares. Ahora, como tenemos un aumento del 10%, que estamos todos felices, porque justamente para tratar, porque hay muchísimas iniciativas legislativas que son ley hoy que tenemos que llevar adelante. Disculpe. ¿Puedo preguntar? Yo le quería preguntar una preguntita ahí. Hablando. No, quería saber nomás cuántos funcionarios tienen en este momento en la Contraloría. Nosotros tenemos 1000 funcionarios y 80 contratados. Y con esto absorberíamos el presupuesto de la SENAC, que tiene creo que 17 funcionarios. Sí, por eso que, 17 funcionarios. por eso que decíamos, esta ley no podía nunca llevar a una secretaría que tiene 17 personas, administrar la política de integridad de la República de Paraguay. Nosotros tenemos limitaciones, pero Una pregunta que no sé es cómo se hace una denuncia anónima que tiene la Contraloría. ¿Cómo funciona? hoy es así. ¿Cómo funciona? Entrar al portal de la Contraloría, hacer tus denuncias. Ahí ya no No, porque tiene cuando yo veo eso ya está No. mi teléfono. No, uno entra y no te pide ningún dato. Entonces, No me piden ningún nada. dato. Si vamos a entrar a nominal o con protección de datos, hay que poner nombre, número de cédula, dirección, mail para que te respondan. Claro. Porque ahí el denunciante da un seguimiento a su denuncia y la Contraloría tiene que responder cómo está la denuncia. Esa tiene una ventanita. Hay una ventanita anónimo que uno escribe nomás. Nada más, dice yo estoy acá en la municipalidad de YouTube y veo que no hay almuerzo escolar, no hay esto. Pero es una denuncia donde no se sabe quién es el denunciante. Eso ya hoy existe. Que si se testa acá
Yo creo que deberíamos eliminar nosotros no soportar porque si es que esta ley obviamente está vigente, deberíamos quitar esa modalidad. Y la otra es con protección de datos. ¿Qué significa? Yo no puedo contar quién es el denunciante. Me llama un periodista, me dice, ya se le denunció al senador Viramay y ¿quién le denunció? No puedo decir, no puedo. Pero si hay una orden judicial, sí. O sea, si hay una orden fiscal, tengo que darle el nombre de la persona que denunció. Se llama denuncia con protección de datos. Y la otra denuncia nominal, que es la denuncia que normalmente hace un concejal que quiere luego que se sepa que es denuncia, como la denuncia que hace un congresista. Nosotros tuvimos muchas denuncias que llevó adelante, por ejemplo, la ex diputada Katia González, era Ex senadora. ex senadora Senadora del pueblo. denunciante semanal, era de la Contraloría. Y ella luego publicitaba la denuncia que hacía. No, yo lo que creo que el anónimo le protege al funcionario que está trabajando en esa dirección. Se llama un infierno, se le dice así. Qué feo nombre. Pues Sí. ya el cielo ya te da, deberían ser, no sé, hay que buscarle una palabra. Ya sé que los días ¿eh? Ese funcionario porque él es infiel a su esquema. Al esquema. Pues es fiel al país, le están robando como loco, entonces por lo menos para que. Bueno, ok. Senador Galavera, le damos la bienvenida. Creo que está ahí viniendo o volviendo, no sé. Te veo en un auto. ¿Me escuchabas? No. No escuchas. Pero acá está, dice, con protección de datos de manera anónima. No, ahí tenemos. Ese está bien. Sí, Y es el de. ese está bien. O sea, está contemplado. Está contemplado. Pero el otro ya es. Anónimo significa que no hay que generar ningún dato, hay que poner. No, Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿algún senador quiere opinar algo? Senador Kemper, Maidana, Díaz Verón, ¿alguna opinión? Sí. Bueno, parece que. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, senador? Ahí está súper bien. ¿Alguna otra aclaración que quiera hacer? yo realmente Más presupuesto. no voy a meter el chivo. Porque no, debería darnos una idea. Nosotros lo que queremos es, yo tengo una idea muy particular de la corrupción, pero no estamos tratándolo. Pero la corrupción no es un problema, la corrupción es una consecuencia. Según mi entender, una consecuencia de que nos tiene castigo la corrupción en Panamá. Entonces nosotros no vamos a eliminar nunca dentro de la justicia, no Por impunidad. Claro, por impunidad. La impunidad hace que exista la corrupción. Igual va a existir la corrupción, el que se cree más inteligente y no te van a pillar nunca. Y bueno, pero cuando se le pille, va con buses, ¿verdad? Entonces, pero eso no existe en nuestro país. Por eso es que podemos hacer muchos intentos, pero en algún momento vamos a lograr que todo se alinee. Entonces, hay que seguir en pro de eliminar la corrupción, en pro de por lo menos ir protegiendo. Y yo creo que este es al comienzo políticamente parecía como que el Poder Ejecutivo cede una parte de su poder, digamos, porque estaba el verdadero. De hecho, no, cede. Por eso nosotros la aprobamos rápidamente también, porque No se puede secuestrar. no, pero ya está con la ley a favor de él cede. Este Poder Ejecutivo está cediendo una parte de su poder, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros dijimos, apoyemos así como estaba, hicimos indicaciones para que vaya rápido, ¿verdad? Pero, de cualquier manera, estas dos pequeñas correcciones que están solicitando se va a debatir en el pleno, ¿verdad? Entonces, tenemos la opinión que no sé si vamos a defender tan bien como defender vos, pero bueno, por lo menos vamos a llevar tu inquietud hacia por qué es buena la anónima, ¿verdad? Porque si no,
El infiel no va a contar. Pero fíjate que hoy tienen en la Contraloría. Y no ha significado tampoco un cambio, ¿verdad? O sea que no es que saltamos del penúltimo lugar de evolución. Claro. Yo creo que la ley en sí puede ayudar, ¿verdad? Porque Presidente, hace el ejecutivo a la Contraloría, ¿verdad? Senador Maidana, adelante. sí, presidente, en el mismo sentido de apoyar esta iniciativa, escuché todas las explicaciones del Contralor y estamos todos de acuerdo. Solamente me preocupa y le quiero hacer una pregunta al Contralor en cuanto a las denuncias anónimas. Si nosotros testamos esa parte, si eso no colisiona con dos instrumentos internacionales que ratificó el Paraguay. O sea, mi moción concreta es adaptar todo el tema de las denuncias a lo que establece la convención, teniendo en cuenta que la ley que podamos sacar está en inferior jerarquía al convenio conforme al artículo 137 de la Constitución. Eso nada más, presidente. Muchas gracias, senador Maidana. ¿Algún comentario? Lo deseable es que se mantenga la denuncia anónima. Si queremos Más participación. más eficiencia a largo plazo. Yo no he hecho un análisis jurídico propiamente, debidamente. Leí la opinión del doctor Con y me intentaría decir que se cumple con las convenciones desde el momento en que haya una modalidad de protección de datos, como lo dice él. Digamos que se cumple mínimamente, pero se cumple. Como es la lógica de otros requisitos necesarios y suficientes. Este sería, se cumple con el requisito necesario, pero quizás no con el requisito suficiente. Ese es para protección de datos por la anónimo, no. Porque la convención... Ese fue el problema. La convención para el anónimo, ese es el problema. Vale, B tranquilo. A bien, B bien, C es otro problema. Muy bien. ¿Algún otro senador que quiera? Pero ahora ya no rechazo. Gracias. ¿Algún otro senador que quiera participar? Patrick Kemper. Muy bien. No habiendo otro. Díaz Verón estaba presente. ¿Salió? Ah, muy bien. Está en la plaza, está bien, adelante. No, está bien. Muchas gracias, Contralor, por la visita. ¿Saben qué te Oye, ponemos consideración, vaya, el fondo temporario que es para ir limpiando Para limpiar otro archivo, ¿sí? a consideración, unanimidad. Ya. Ya. Este que también ahora vamos a levantar la sesión. Bueno, y con esto damos por terminada la sesión de la fecha. Gracias a todos los senadores que hicieron posible